Por eso yo quisiera hacer un llamado en esta hora, con mucho amor, a todos ustedes y a todos ustedes que me están mirando ahí en sus casas, y a todos los adventistas de cualquier iglesia de la corporación, y a todos los que dicen que creen en la verdad presente y que la proclaman. Quisiera hacer un llamado, hermanos, a que nos cuidemos de no andar en eso, difamando, desacreditando, calumniando, hablando negativamente de otra persona. Porque eso lo único que nos hace es que decimos ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y Dios me libre, hermanos. Dios nos libre que pertenezcamos a esa sinagoga. Pero cuando nosotros nos damos a la tarea de andar calumniando, difamando y desacreditando, hablando cosas negativas de otro hermano, hermanos, tristemente en eso nos convertimos en sinagoga de Satanás. Oh, Dios nos libre, hermanos. Y cómo está de moda ese pecado entre los cristianos, tanto en los guardadores del sábado como en los guardadores del domingo. Pero en el caso de nosotros, los guardadores del sábado, de nada sirve que seamos defensores de ese cuarto mandamiento si andamos transgrediendo el noveno. Y peor aún, hacerlo en el día del Señor, cuando venimos a congregarnos. Porque cuando hacemos esto en el día del Señor, hermanos, 2 mandamientos transgredimos. El del sábado al andar hablando nuestras propias palabras, y el noveno al andar hablando falso testimonio, que es bien abarcante porque entra el andar hablando de otro a sus espaldas. Dios nos libre, hermanos. Por eso cuando alguien en el pasillo de la iglesia, en cualquier parte, te agarra y te dice: ¿y usted qué piensa de tal cosa? ¿Y usted qué opina de este? ¿Y usted qué opina de esto? Hermano, vete donde la persona, ve con él, de ese que estás hablando, y dile a él, y no seas transgresor doblemente de la ley de Dios. ¿Sabían ustedes que el mandamiento más pisoteado de la ley de Dios es el noveno? Si tú pensabas que el mandamiento del sábado es el mandamiento más pisoteado de la ley de Dios, no, mi hermano, es el noveno. Es más, ese fue el segundo mandamiento que fue transgredido en el cielo, porque el primero fue el 10º. ¿Y cuál fue el castigo para aquel que transgredió el 9º mandamiento? Ser expulsado del cielo. El Señor no quiere chismosos en el cielo. El Señor no quiere personas en el cielo que se dan a la tarea de difamar a otro. Y claro, como el diablo no quiere que nosotros vayamos al cielo, él entonces viene y nos induce a que caigamos en esa transgresión de ese mandamiento, para que así sigamos cometiendo la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, promoviendo chismes, murmuras, divisiones, separando amistades, sembrando divisiones entre los hermanos, dividiendo congregaciones, agarrándose gente para llevársela y formar otra congregación. Oh, hermanos, usando la difamación. Y lo que es más, cuando hacemos eso, nos convertimos en asesinos. La iglesia está llena de asesinos. Y son asesinatos impunes, que quedan impunes, pero no para siempre, no quedarán impunes para siempre. La Biblia tipifica
el andar chismeando, el andar haciendo murmuras de alguien. La Biblia tipifica eso, hermanos, como un atentado contra la vida de ese que estamos hablando. Dios me libre, hermanos, a mí primeramente de caer en esto. Mire lo que dice el libro de Levíticos. Vamos allá, Levíticos capítulo 19. Capítulo 19, versículos 16 al 18. Dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo pregunto, esos judíos que delataron a los hermanos de Esmirna, ¿conocían de esto que acabamos de leer? Sí, ellos conocían la Torá, que compone los primeros 5 libros de la Biblia. Sabían de esto que el Señor dice. Y sin embargo, hermanos, no solo transgredieron el sábado trayendo leña para que Policarpo fuera quemado aquel día sábado, sino que también transgredían el mandamiento 9 al andar, hermanos, al andar delatando, calumniando y difamando. Pero miren ustedes, Dios pone el chisme como un atentado contra la vida. Este es un asesinato. Dios mío, ¿cuántos asesinos podemos haber ahora? Y con el nombre de Cristo. Mis hermanos, mire cómo la sierva del Señor habla de este asesino que prolifera en la iglesia. Hay personas, dice, que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio, que siembran semillas de discordia y engendran luchas. El cielo contempla a esa clase como los más eficientes siervos de Satanás. Tremendo. Hay personas, dice, que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio. ¿Y sabe qué es lo más penoso, hermano? Es utilizar este púlpito para eso. ¿Y cuánto predicador hay, aún de la verdad presente, que no predican si no están difamando a alguien? No predican si no están siempre hablando en mal de otro siervo, de otro predicador. Siempre están alimentando a la iglesia de algo en contra de otro siervo. Oh, mire lo que dice el don profético, que el cielo contempla a esa clase como los más eficientes siervos de Satanás. Un hermano me decía esta semana, pastor, me decía, qué triste en nuestra iglesia. El predicador dice, no hay sermón donde no le tire duro a fulano, a sutano y a mengano, y los menciona por nombre, dice. Qué triste, porque aquí dice el Espíritu de Profecía que esa clase de predicadores son los más eficientes siervos de Satanás. No podemos usar el púlpito para venir a hablar de alguien. Entre los hermanos, aquí deberíamos de venir a hablar solo de la palabra de Dios. Pero nosotros vemos aquí que hay personas, dice, que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio. Si no lo hace desde el púlpito un predicador, lo hacen los miembros cuando se juntan, cuando se encuentran. Siempre están buscando meter un concepto negativo en contra de alguien. Hasta las cadenas de teléfono usan. Me decía un hermano un día de estos, pastor, fíjese que en la cadena de teléfono donde estoy, allí me dice, lo sacaron a usted a bailar, me dice. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano, le digo yo, porque eso quiere decir que estoy haciendo algo bueno. Mire, bien famoso me están haciendo. Sí, me dice. Y yo digo, ¿por qué usar una cadena de teléfono que es para edificación, para orar, para crecer espiritualmente, para meter a los hermanos un concepto negativo de otro?
Dice aquí el espíritu de profecía, cuán cuidadosos, dice, debiéramos ser de que nuestras palabras y acciones estén en armonía con la verdad sagrada que Dios nos ha encomendado. Cuando se asocien, dice, es decir, cuando se junten, hablen con cuidado. Que su conversación sea de tal naturaleza que no necesite arrepentirse. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que estuvieron en un lugar y de repente salió el nombre de alguien allí y se le fue la lengua. Y cuando ha llegado a la casa y se ha arrodillado, ha sentido esa vergüenza y ha sentido que ha pecado. Y se arrepiente. Pues dice la sierva del Señor, tengan cuidado cuando hablen, dice, cuando se junten, para que después no tengan que estarse arrepintiendo. Dice, si el amor a la verdad está en su corazón, usted hablará de la verdad. Hablará de la bendita esperanza que tiene en Jesús. Si tiene amor en el corazón, procurará establecer y fortalecer a su hermano en la fe más sagrada. Si se pronuncia una palabra que resulte perjudicial para el carácter de su amigo o hermano, no estimule esa forma de hablar. Esa es la obra del enemigo. Recuerde bondadosamente al corresponsal que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Así está escrito en ese libro, La voz, su educación y su uso correcto, páginas 168 a la 169. Ahora, hermanos, vamos a ver la explicación del 9º mandamiento, tal como la da el don de profecía. Miren ustedes. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. 9º mandamiento. Y va a explicar todo lo que abarca eso. La mentira acerca de cualquier asunto. Todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir, exagerar las cosas. Este precepto, dice, prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas mediante calumnias o chismes. Si lo que yo le voy a comentar a un hermano de otro hermano va a dejar a ese hermano ahora mal parado ante este, y este ahora va a tener un concepto errado del hermano, hermano, yo no soy otro ahí más que un agente del diablo haciendo eso. Yo allí soy miembro de la sinagoga de Satanás. Soy alguien que dice que es judío y no lo es. Porque mire la obra que estoy haciendo. Este hermano ahora va a tener ese concepto de este otro hermano negativo. Va a tener ese concepto negativo en contra de este hermano. Dice, hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros es una violación del 9º mandamiento. Patriarcas y Profetas 281. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo poder decirle a ese hermano y a ese pastor que lo que está haciendo está mal en la iglesia? ¿Cómo poder transmitirle a ese hermano y a ese pastor lo que a nuestro juicio no está bien en la iglesia, o que estamos disgustados con él? ¿Cómo poder transmitírselo? Sencillo, Mateo 18. Se los pongo aquí en la pantalla con su respectivo comentario del don profético. Lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, dijo Jesús en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito al ir a hablar con él solo? Ganarlo. Entonces,
Si lo que busco es ganarlo, ¿cómo le debo hablar? Sigue diciendo el don profético. Esta, dice, es la forma como deben arreglarse los malos entendidos. Hablar a solas y con el Espíritu de Cristo, a quien se encuentre en falta, eliminará a menudo la dificultad. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado en la iglesia si todos hubiéramos seguido este consejo? ¿Cuántas separaciones, cuántos distanciamientos, cuántas divisiones si todos hubiéramos seguido este consejo? Muestre, dice, hacia su hermano un amor como el de Cristo, al tratar de solucionar la dificultad estando tú y él solos. Oh, hermanos, cuántos problemas entre nosotros como hermanos hubiéramos arreglado ya si hubiéramos ido con el hermano solo, con el pastor solos, antes que andar. Dios mío, yo cuando estaba estudiando esto, Dios mío, dije yo, sinagoga de Satanás terrible en la que uno se mete. Dice, conversen juntos con ese hermano, conversen juntos en forma tranquila. No permitan que escapen de sus labios palabras airadas, porque recuerde que está buscando hablar con él para ganar a su hermano. Presenten el asunto, dice, en una forma que apele a su mejor juicio. Y si él los oye, lo habrán ganado como amigo. No importa, dice, cuál sea el carácter de la ofensa. No cambia el plan que Dios ha establecido para el arreglo de los malos entendidos y las ofensas personales. Actúen de acuerdo con el Espíritu de Cristo. Alza tus ojos, página 104.